Bienvenidos. A ver, empecemos con una idea que me ha estado dando vueltas en la cabeza. A ver, suéltala. ¿Qué pasaría si te digo que existe una corte internacional, que puede voltear a ver la constitución de un país y decirle, oye, esa parte de ahí está mal, tienes que cambiarla? Suena a ciencia ficción, pero fíjate que no lo es para nada. ¿Verdad que sí? Suena a una especie de, no sé, gobierno mundial. Pero es que en América Latina esto ya está pasando. Y es algo que ha transformado por completo la forma en que entendemos el derecho en la región. Hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que va mucho más allá de solo emitir sentencias que condenan a un Estado. Ha creado una cultura jurídica nueva. Completamente nueva. Exacto. Y de eso va el análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en el sistema interamericano, pero no para verlo como un simple tribunal, sino como algo mucho más potente, una especie de fábrica que activamente produce conocimiento jurídico. Me gusta esa analogía de la fábrica. Y para guiarnos, nuestra fuente principal es un libro de Alfonso Jaime Martínez Lascano, que es quien propone esta visión del sistema como un régimen epistémico autónomo. Un concepto que suena complicado, pero que vamos a desmenuzar. Esa es la misión de hoy. Desempacar cómo funciona esta máquina, entender por qué es tan influyente y ver qué propone el autor para que funcione todavía mejor. Y para entrarle a esa idea, hay un concepto del autor que es la piedra angular de todo: el derecho convencional. Ok, suena técnico. Lo es, pero la idea es revolucionaria. Él sostiene que esto no es ni derecho constitucional ni derecho internacional clásico. Es una disciplina científica nueva, autónoma, que nace de los tratados, de los convenios que firmaron los países. Tiene sus propias reglas del juego, por así decirlo. Exactamente. Ok, a ver, desglosémoslo. Para empezar, ¿qué lo hace tan especial? Porque hay muchos tribunales internacionales en el mundo. ¿Por qué este sistema es diferente? Pues la clave está en su origen. No nace de la constitución de un solo país, sino de un tratado, de un acuerdo multilateral que los estados aceptaron voluntariamente. Es un orden jurídico que ellos mismos consintieron en crear. Esa es la fuente de su legitimidad. Y a partir de ahí el autor lo desglosa en varios pilares, que le dan esa autonomía científica. Ok, ¿y cuáles serían esos pilares? Primero, lo obvio. Tiene sus propias instituciones, la Comisión y la Corte Interamericana. Claro. Segundo, su propio cuerpo de normas, con la Convención Americana como la columna vertebral. Ajá. Tiene sentido. Tercero, y esto es muy importante, tiene sus propios procedimientos y hasta sus propios protagonistas. El rol que se le da a las víctimas, por ejemplo, es algo que rara vez se ve en los sistemas nacionales. Entiendo. Y por último, tiene sus propios principios rectores, como el famoso principio pro persona. Que es este que te obliga a elegir siempre la interpretación de la ley que más beneficia a la persona, ¿no? Justo ese, o el de reparación integral, que busca que el daño se repare de la forma más completa posible. O sea, es de verdad un ecosistema jurídico completo que funciona por sí mismo. Pero, a ver, ¿no suena un poco peligroso? ¿Un sistema que opera con sus propias reglas casi sin contrapesos? Absolutamente. Y ese es el punto de tensión central. Me imagino que a muchos políticos esto les debe poner los pelos de punta. Seguro. Pero de nuevo, la clave está en el origen. Los países consintieron en crear este ecosistema. Y esto choca con visiones más antiguas. Por ejemplo, a mediados del siglo XX, un jurista italiano muy importante, Mauro Capelletti, hablaba de una jurisdicción constitucional transnacional. Ok, ¿y qué decía él? Su idea era que estos tribunales eran como una extensión del constitucionalismo de cada país, pero hacia afuera. Pero, por lo que entiendo del texto, esa visión ya se quedó corta. Se quedó muy corta, porque el sistema interamericano no está para defender la Constitución de México o de Colombia. Está para defender un orden superior, el de la Convención. Exacto, en el que todos se pusieron de acuerdo. De hecho, y aquí es donde se pone potente, este sistema tiene la facultad de supervisar y, en su caso, invalidar normas que están escritas en las mismísimas constituciones de los países. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la Corte Interamericana puede anular un artículo de una constitución? Así es. Yo siempre pensé que las constituciones eran la ley suprema, lo intocable. ¿Eso es? Híjole, increíblemente poderoso. ¿Tenemos ejemplos claros de esto? Claro, y el libro menciona dos casos que son icónicos.
El primero es el de la última tentación de Cristo contra Chile. Ah, lo recuerdo. La Constitución chilena de esa época permitía la censura previa de películas. Bueno, pues la Corte Interamericana dijo que esa norma constitucional violaba la libertad de expresión y le ordenó a Chile que la cambiara. Wow. ¿Y el otro? El otro es muy conocido aquí en México, el caso Radilla Pacheco. La Corte analizó el sistema de justicia militar mexicano, que tenía un fuerte anclaje constitucional, y determinó que era contrario a la convención que los militares juzgaran a civiles, y le ordenó al Estado mexicano una reforma estructural. En ambos casos, el derecho del convenio se impuso sobre la norma constitucional interna. A ver, déjame procesar esto. Si un juez en un pueblo de México o un tribunal en Chile tiene que seguir lo que dice esta Corte, y la Corte está invalidando partes de constituciones, entonces la Corte no solo está juzgando. Está creando las reglas del juego sobre la marcha. ¿Es a eso a lo que se refiere el autor cuando habla del control de convencionalidad? Diste exactamente en el clavo. Ese es el mecanismo práctico que hace que todo esto funcione. A ver, explícamelo. El control de convencionalidad es la obligación que tienen todos los jueces nacionales, y subrayo todos, desde el de primera instancia hasta la Suprema Corte, de actuar como un primer filtro. ¿Un filtro para qué? Tienen que revisar que las leyes y los actos de autoridad de su país sean compatibles no solo con su Constitución, sino también con la Convención Americana y con toda la jurisprudencia que ha hecho la Corte Interamericana. ¿Y si un juez encuentra un choque? Digamos que una ley local sobre, no sé, detenciones, contradice lo que ha dicho la Corte. ¿Qué hace ese juez? La consecuencia es directa y muy potente. El juez debe ignorar la ley de su país y para ese caso concreto, aplicar el estándar de la Convención. Así nomás, la ignora. Así nomás. Tiene que preferir la norma interamericana. Es un cambio de paradigma total. El autor usa una frase muy gráfica para describirlo. ¿Cuál? Dice que este control convierte a los jueces nacionales en jueces interamericanos. ¡Órale! Ya no son solo guardianes de su ley local, sino también de este orden regional. Es una doble cachucha. Exacto. Y no es una teoría abstracta. El libro cita una tesis judicial mexicana, la Onceva.1.A.T54K, que lo dice con todas sus letras. ¿Y qué dice? Que los jueces en México están obligados a hacer este control, incluso de oficio, sin que las partes se lo pidan. ¡Wow! Eso demuestra cómo el sistema no es algo lejano allá en Costa Rica, sino que opera todos los días aquí dentro de los juzgados. Totalmente. Ok, esto nos lleva a la idea central del libro que mencionamos al principio, que el sistema interamericano no solo aplica la ley, sino que la produce. A ver, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo produce conocimiento un tribunal? Esa es la pregunta del millón, porque toca el nervio del asunto. Y claro, suena que están legislando, y eso siempre es polémico. Y no es que se sientan a escribir leyes como un congreso. Lo que producen son criterios, métodos de razonamiento y estándares que antes no existían y que, a través de ese control de convencionalidad, se vuelven obligatorios. Ok, la fuente lo explica distinguiendo dos procesos, lo que llama la epistemología interna y la epistemología externa. A ver, espera. Mi cabeza ya empieza a dar vueltas con tanta epistemología. Es normal, suena muy académico. Para bajarlo a tierra, a ver si entendí. La interna es cómo razona la Corte por dentro, sus métodos. Exacto, es su caja de herramientas. Y la externa es cómo nosotros, desde afuera, evaluamos si lo hicieron bien. Justo así. Es una muy buena forma de resumirlo. La epistemología interna es efectivamente el conjunto de métodos que usa la Corte para justificar sus decisiones. Por ejemplo, una de sus herramientas favoritas es la interpretación evolutiva. ¿Qué es eso? Significa que la Convención, aunque se escribió en 1969, no es una pieza de museo. Es un instrumento vivo que debe interpretarse a la luz de las condiciones actuales. O sea, lo que se entendía por familia o discriminación en los 60 no es lo mismo que hoy. Para nada. La interpretación del tratado debe evolucionar con la sociedad.
Otra herramienta clave es el Corpus Iuris Interamericano, que significa que para interpretar la Convención, la Corte también integra otros tratados de derechos humanos, informes de la ONU, etc. Crea un cuerpo de derecho mucho más robusto. Muchísimo. Y hay casos donde se ve esto en acción. El libro destaca, por ejemplo, el caso Atala Rifo versus Chile. ¿Sí? Ahí, la Convención no menciona explícitamente la orientación sexual, pero la Corte, usando una interpretación evolutiva, determinó que la discriminación por esa causa está prohibida. Básicamente, actualizó el tratado. Interesante. O en el caso Campo Algodonero versus México, sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, la Corte no se limitó a decir que el Estado falló. ¿Qué hizo? Creó un estándar completamente nuevo, la debida diligencia reforzada, que impone obligaciones mucho más estrictas al Estado cuando investiga violencia contra la mujer. No aplica una regla. Creó una. Entendido. Esa es la epistemología interna, cómo la Corte construye sus argumentos, y la externa, cómo la evaluamos nosotros. La externa es la otra cara de la moneda. Es la evaluación crítica de ese razonamiento. El autor propone que no basta con aplaudir el resultado. Debemos analizar cómo llegaron a él, si su razonamiento es coherente, si es verificable, si es transparente. Exacto. Y aquí es donde el autor identifica un problema serio. ¿Cuál es? El problema es que la Corte usa todos estos métodos sofisticados, pero rara vez explica con claridad sus reglas o sus límites. Dice, aplico una interpretación evolutiva, pero no define hasta dónde puede llegar esa evolución. Ah, claro. El autor lo llama un formalismo argumentativo. Las sentencias se ven impecables, muy estructuradas, pero el razonamiento de fondo a veces es como un acto de magia. El mago saca el conejo del sombrero, pero no te muestra el truco. Y si no te muestran el truco, Es imposible que un juez de primera instancia en, no sé, Chiapas, pueda replicarlo de manera consistente. ¿Voy bien? capturas perfectamente la crítica. Y es por eso que el autor no se queda solo en la descripción, avanza hacia una propuesta para mejorar la fábrica. Lo que él llama una epistemología normativa. Justo eso. A ver, si la Corte es una fábrica de conocimiento, la epistemología normativa sería como su manual de control de calidad, su ISO 9000, Esa es la analogía perfecta. Exactamente esa es la idea. para asegurarse de que el producto, la sentencia, siempre se haga con el mismo rigor y transparencia. No se trata de cambiar la receta secreta, sino de asegurarse de que todos los chefs la sigan al pie de la letra, y sobre todo que la anoten para que otros puedan aprender. Es un modelo de cómo debería razonar la Corte. Suena lógico. ¿Y cuáles serían los principios de ese manual de calidad? Bueno, el autor propone un modelo detallado, pero se puede resumir en 3 principios clave. Primero, transparencia metodológica. Muestra tu trabajo, como decían en la escuela. Exactamente. La Corte debe decir abiertamente por qué elige un método de interpretación sobre otro en cada caso. No basta con decir interpreto evolutivamente, sino explicar por qué y con qué límites. Ok, el segundo. El segundo principio es la justificación de fuentes externas. La Corte usa mucho informes de la ONU, derecho comparado, lo que se llama soft law. Claro. La propuesta es que debe haber criterios claros y públicos sobre por qué una fuente es válida, para que no parezca que simplemente eligen a la carta las que apoyan el resultado que ya querían. Para evitar la sospecha de que es un cherry picking de argumentos. ¿Y el tercero? El tercero es la coherencia y replicabilidad. Las decisiones deben ser consistentes a lo largo del tiempo. Y crucialmente, el razonamiento debe ser tan claro que un juez nacional pueda entenderlo y replicarlo. El objetivo es que el control de convencionalidad no sea un acto de fe. Sino un ejercicio racional, predecible y verificable. Y con esto, según el autor, se fortalecería todo el sistema. No se trata de ponerle un freno, sino de darle bases más sólidas. Precisamente. El libro insiste en que el beneficio final no es limitar a la Corte, sino blindar su legitimidad. En un momento en que muchos gobiernos la critican, tener un método de trabajo riguroso y transparente es su mejor defensa. Bien, hagamos un recuento. ¿Qué significa todo esto? Hemos visto un sistema que empezó como un acuerdo en papel y se ha transformado en un verdadero motor jurídico. Una fábrica de conocimiento que está redefiniendo activamente las reglas del juego en América Latina. Y el punto clave es que su poder no viene de una imposición,
sino del consenso original de los estados, ¿cierto? Cierto. Su enorme influencia se basa en su capacidad para generar estándares que, a través de ese mecanismo del control de convencionalidad, se filtran hasta el último rincón de los sistemas de justicia nacionales. Decisiones que han cambiado vidas en temas de pueblos indígenas, igualdad de género, libertad de expresión. O crímenes de lesa humanidad, todo eso ha salido de esta fábrica. Entonces, esta propuesta de un manual de calidad, o epistemología normativa, es fundamental para asegurar que esa influencia tan grande se ejerza de la mejor manera. Sin dudar, busca consolidar al derecho convencional como una disciplina científica, rigurosa e indispensable para la protección real de los derechos humanos en una región que, como sabemos, lo necesita desesperadamente. Para cerrar, el libro nos deja con una pregunta flotando en el aire. El autor deja clarísimo que la base de todo es el convenio, el consentimiento. Pero si la Corte usa cada vez más la interpretación evolutiva, la pregunta para el futuro es inevitable. Y es una pregunta que define el futuro del sistema. ¿En qué punto una interpretación, por más progresista y necesaria que parezca, deja de ser una interpretación y se convierte en una modificación del tratado? Una que va más allá de lo que los estados consintieron originalmente al firmar. Y, sobre todo, ¿quién tiene la autoridad para trazar esa línea?